Hola, hola, bienvenido a otro video. En esta ocasión vamos a resolver un problema de mezclas. El problema dice lo siguiente. Un tanque contiene 200 litros de un líquido en el que se han disuelto 30 gramos de sal. Salmuera, que tiene 1 gramo de sal por litro, entra al tanque con una rapidez de 4 litros por minuto. La solución bien mezclada sale del tanque con la misma rapidez. Encuentra la cantidad ADT de gramos de sal que hay en el tanque en el tiempo t. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es encontrar la ecuación diferencial asociada a esta mezcla. Para ello, como la función a de t representa la cantidad de sal en el tiempo t, entonces su rapidez debe ser un cambio neto, es decir, la rapidez con la que cambia la función a de t debe ser una rapidez neta. ¿Esto qué significa? Significa que la derivada de a respecto del tiempo va a ser simplemente la diferencia entre la razón de entrada menos la razón de salida. Entonces necesitamos forzosamente encontrar tanto la razón de entrada como la razón de salida. Ahora, para calcular lo que es la razón de entrada, esta se define como el producto entre la concentración de sal que hay en el fluido por la rapidez de entrada de la salmuera. Entonces, revisando el enunciado, nos dice salmuera que tiene 1 gramo de sal por litro, esto es la concentración. Entonces aquí vamos a enmarcar, vamos a subrayar lo que sería la concentración. 1 gramo de sal por litro. Entonces aquí ponemos 1 gramo de sal por litro, es la concentración. Y necesitamos también lo que sería la rapidez de entrada de la salmuera, pero nos dice, entra en el tanque con una rapidez de 4 litros por minuto. Entonces ponemos 4 litros por minuto. En este caso, las unidades de litro con litro del numerador se cancelan. Entonces 1 por 4 nos da como resultado 4 gramos de sal por minuto. Esa es la razón de entrada. Ahora, debemos observar que inicialmente en el tanque tenemos 200 litros. La razón a la que está entrando es de 4 litros por minuto. Y del tanque sale justamente con la misma rapidez de 4 litros por minuto, lo que significa que conforme pasa el tiempo, el volumen no cambiará, es decir, el volumen se mantendrá justamente en los 200 litros. Eso nos permite entonces deducir que la concentración que habrá en el flujo en el tiempo t, vamos a ponerle concentración, concentración en el tiempo t, va a ser justamente pues la cantidad de sal que tenemos en el tiempo t, que es la función a de t, dividida entre este caso entre el volumen que hay en el tanque, que son los 200 litros. Entonces aquí tendríamos unidades gramos sobre litro. Esto sucede porque pues obviamente tenemos la rapidez de entrada y la rapidez de salida iguales, lo que significa que no hay un cambio en el volumen original.
Si esto no fuera así, aquí tendríamos que hacer una adecuación dependiendo qué tan grande es la rapidez de entrada respecto a la rapidez de salida. Como en este caso, pues se trata de lo mismo, no hay cambio. Una vez que conocemos la concentración en el tiempo t, pues esa va a ser justamente la concentración a la hora de la salida. Entonces, esto nos permite encontrar la razón de salida. La razón de salida va a ser justamente la concentración que hay en el tanque en el tiempo t, que en este caso sería A de t dividido entre 200. Y esta lleva unidades de gramo sobre litro. Igual que en la razón de entrada, la multiplicamos por la rapidez con la que sale el fluido. En este caso, como la rapidez es la misma con la que entra, nos dice aquí la misma rapidez, entonces tendremos también 4 litros por minuto. Haciendo la multiplicación, esta unidad de litro en el denominador se cancela con el litro del numerador y 200 lo podemos ver como 50 por 4. Entonces aquí este lo reemplazamos y ponemos 50 por 4 para que entonces este 4 cancele este de acá y el resultado sea simplemente la función a de t sobre, en este caso, 50, y ahora las unidades serían gramos por minuto. Entonces ya conocemos la razón de entrada, la razón de salida, podemos definir entonces la rapidez con la que cambia la cantidad de sal en el tiempo t simplemente como la rapidez de entrada menos rapidez de salida. Entonces esto nos quedó de entrada 4 gramos por minuto y la de salida A de t sobre 50 también gramos por minuto. Entonces, esto podemos interpretarlo como una ecuación diferencial. Se trata justamente de la ecuación diferencial lineal derivada de A respecto al tiempo. El término que está restando lo paso del otro lado sumando y me quedaría entonces más 1 sobre 50 que multiplica la función A y esto quiero que sea igual a 4. Entonces esta es la ecuación diferencial que describe la mezcla en el tiempo t. Entonces nos hace falta ver si tenemos alguna condición inicial. En este caso nos dice específicamente el enunciado que el tanque contiene 200 litros en el que se han disuelto 30 gramos de sal. Así que pues nos está dando la cantidad de sal que hay en el inicio. Entonces aquí a esta ecuación diferencial podemos agregarle la condición inicial que en el tiempo cero la cantidad de sal debe ser justamente 30 gramos. Entonces, pues ya tenemos una ecuación diferencial con una condición inicial, lo que nos da lugar a un problema de valores iniciales. Para resolverlo, debemos observar que esta ecuación diferencial es una ecuación lineal. Entonces, identificamos en este caso la función p de t simplemente como 1 sobre 50. Esto nos permite entonces concluir que el factor integrante va a ser exponencial de la integral de 1 sobre 150 respecto al tiempo. Esto nos da como resultado exponencial de 1 sobre 50 y la integral de dt pues simplemente va a ser t, lo cual podemos escribir entonces como exponencial de t sobre 50. Este es nuestro factor integrante. Con el factor integrante entonces podemos decir que la ecuación diferencial se transforma en derivada respecto al tiempo del factor integrante que es exponencial de t sobre 50 multiplicando a la función a y del otro lado nos quedaría solamente la función, que en este caso es 4, multiplicada por el factor integrante. Entonces, para cancelar la derivada, lo que hacemos es integrar ambos lados. Al integrar, entonces me quedará exponencial de t sobre 50,
que multiplica la función a de t, y del otro lado me quedará simplemente la integral de 4 veces exponencial de t sobre 50 respecto al tiempo. Para resolver esta integral, vamos a proceder con cambio de variable. Entonces tomamos a u como t sobre 50, de modo que el diferencial de u nos va a quedar simplemente 1 sobre 50 por diferencial de t. Como solo tenemos el diferencial de t en la integral, entonces el 50 lo paso del otro lado multiplicando. Es decir, 50 veces diferencial de u va a ser diferencial de t. Entonces, al resolver la integral, me va a quedar exponencial de t sobre 50 por la función a de t. El 4 es una constante, lo puedo sacar, me va a quedar entonces la integral. Y ahora me quedará entonces exponencial. El t sobre 50 lo cambio por u. Y el dt lo reemplazo por 50 veces diferencial de u. Entonces 50 es un término constante que podemos sacar de la integral. Entonces resulta que esto es equivalente a tener exponencial t sobre 50, que multiplica la función a de t, y del otro lado 50 por 4 me va a dar 200. La integral de exponencial es la misma función exponencial más una constante de integración. Regresando a la variable original, esta ecuación nos quedaría exponencial de t sobre 50 por a de t igual a 200 exponencial. La u fue t sobre 50 más la constante. De esta última ecuación despejamos a la función a de t. Entonces resulta equivalente que la función a de t será simplemente 200 exponencial de t sobre 50, y este término de aquí pasa dividiendo ambos términos del otro lado. Así que quedará aquí exponencial de t sobre 50 más la constante dividido también entre exponencial de t sobre 50. Aquí observamos que este término cancela este, y entonces podemos concluir que la solución general de nuestra ecuación diferencial va a ser la función a de t igual a 200 más la constante c. El exponencial lo pasamos al numerador simplemente cambiándole el signo al exponente. Entonces me queda simplemente como exponencial de menos t sobre 50. Y esta es entonces la solución general de nuestra ecuación diferencial. Nos hace falta encontrar el valor de la constante, pero este valor de la constante está sujeto a la condición inicial de que en el tiempo cero el tanque debe tener una concentración, una cantidad de 30 gramos de sal. Entonces colocamos aquí esta hipótesis. La cantidad de sal que hay inicialmente debe ser simplemente 30 gramos. Al evaluar nuestra función nos quedará 200 más c exponencial de menos 0 sobre 50. Sin embargo, 0 entre cualquier cosa nos da 0, exponencial en 0 nos va a dar 1. Así que esto vale 1. Y entonces tenemos en realidad la ecuación equivalente: 30 igual a 200 más la constante c, de donde podemos despejar a c para concluir que c será 30 menos 200. Es decir, c vale menos 170. Una vez que conocemos el valor de la constante, podemos entonces concluir que la solución de nuestro problema con condiciones iniciales va a ser la función a, que depende del tiempo, definida como 200 más c, pero como c nos quedó menos 170, aquí quedará menos 170 veces exponencial de menos t sobre 50. Y esta es entonces la solución de nuestro problema de condiciones iniciales, es decir, la cantidad de sal presente en el tanque en el tiempo t. Con esto llegamos al final del video. Si te gustó su contenido, por favor compártelo, suscríbete al canal y déjame un like.